Leemos en Lucas capítulo 8, versículo del 4 hasta el 15. Así dice la palabra del Señor. Lucas 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Hemos titulado este mensaje El buen sembrador, como así aparece en pantalla, ¿verdad? Y este texto que hemos leído y que vamos a tratar, claramente el texto nos habla sobre, Jesús está hablando sobre el reino de Dios, y para hablar sobre el reino de Dios, que es una gran verdad que tiene que ser entendida, Jesús utiliza algo muy cotidiano, como hay una historia de un labrador que va a sembrar y el resultado de esta siembra. Por lo tanto, Jesús está hablando sobre el reino de Dios, Jesús está hablando sobre la respuesta al mensaje de este reino, pero también, curiosamente, esta parábola, como muchas de ellas, tiene dos brazos importantes. El primero es que en esta parábola vamos a encontrar una severa advertencia acerca de cómo debemos de oír la palabra de Dios. Cómo oír y recibir la palabra de Dios, como vamos a ver a continuación. Es una advertencia, pero también es un estímulo para aquellos hombres y mujeres que podamos entender que parte de la cosecha se pierde, pero habla de una gran cosecha. Por lo tanto, es una advertencia de cómo escuchamos y oímos, pero también es un estímulo en la seguridad de que, aunque haya dificultad en el camino, siempre habrá una buena cosecha. ¿Por qué? Porque es la palabra, es la semilla y es Jesús, el buen sembrador. Podemos decir, ¿verdad?, que esta historia del sembrador era muy visible para aquellos oyentes, ya que los campos se labraban, ¿verdad?, y la cosecha estaba muy presente. Sin embargo, el versículo 9 nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 Jesús está diciendo que el sentido espiritual de esta enseñanza no era captado. ¿Por quiénes? Ni por esta multitud de seguidores, pero tampoco por los discípulos, curiosamente. Lo que Jesús intentaba enseñar a todos
no he recibido ni por los seguidores, me gusta el término seguidor, ni por los discípulos. Tampoco estaban ellos entendiendo, ¿verdad?, la profundidad y lo que estaba detrás de esta parábola. Mirad, cuando hablemos de la multitud, y a continuación vamos a verlo, existía esa multitud, que quiero llamarle los seguidores, y existía ese grupo que quiero llamarle los servidores. Me gusta esa combinación, seguidores y servidores. Los seguidores eran las personas que en aquel contexto, y también hoy, siguen a Jesús buscando algo material. Los servidores son aquellos que buscan a Jesús por algo material, pero no solamente por eso, sino porque saben que hay algo mucho más profundo. Los seguidores son los que verdaderamente están interesados solamente en el beneficio de lo que Jesús puede darle. Sin embargo, los servidores son aquellos que se interesan porque están buscando verdaderamente a Dios. Los seguidores son aquellos que no tienen interés en Dios, solamente en los beneficios que deja lo que Jesús está comunicando, lo que Jesús está haciendo. Hablamos, por tanto, de las multitudes. Sin embargo, los servidores son aquellos que quieren saber más de Dios, como estamos diciendo, y son los discípulos. Así que ya comenzamos estableciendo este parámetro en esta parábola. Jesús va a hablar de la multitud, hombres y mujeres, religiosos, seguidores, que buscan a Dios y a Jesús por el interés, y este grupo menor, que son los discípulos, los servidores, que se benefician de lo que Jesús puede darles, pero también está buscando algo mucho más profundo. Por lo tanto, versículo 10, que lo hemos leído, así dice Jesús, que la parábola sirve para ocultar la realidad a los que realmente no tienen intereses, y la parábola sirve, ¿verdad?, para enseñar, para revelar y para iluminar las mentes de esos hombres y mujeres que realmente sí quieren saber de Jesús, quieren comprender esta verdad. Así que todos son atraídos a la figura de Jesús, y esta multitud son aquellos que buscan historias sensacionales cuando hablan y escuchan a Jesús, buscan las sanidades de Jesús, ¿verdad? Y buscan, como estamos diciendo, solamente recibir lo bueno que Jesús puede darle. La multitud es este grupo que tiene realmente un gran parecido, es que son ellos, claro, un gran paralelismo, ¿verdad?, con la generación de antaño de Israel. Isaías, el gran profeta, siempre en nombre de Dios, ¿verdad?, hablaba de un remanente, pero también hablaba de un grupo de multitud que seguían. Y Isaías llegaba a decir, ¿verdad?, que este pueblo de labios me honra, pero realmente su corazón está lejos de mí. Aquellos eran los oportunistas que querían recibir el mensaje de Dios. Y aquí también se daba el mismo resultado que cuando el profeta Isaías hablaba, se repetía. Había quienes rechazaban el mensaje, se quedaba solamente con las palabras, y el resultado era, también Isaías lo ha dicho, y la pastora ha hecho referencia a eso en su lectura, que no se convertían ni se arrepentían, tenían la palabra de Dios, ¿verdad?, pero no recibían el perdón ni la vida que Dios les estaba ofreciendo. Así que esta parábola, como muchas más estamos diciendo, tiene este doble sentido, y de ahí partimos. Revelar e iluminar aquellos corazones que tienen verdadero interés en Dios, pero también ocultar, ¿verdad?, y oscurecer la verdad de Dios de aquellos corazones que realmente no tienen interés en Dios. Mira, por lo tanto, estamos diciendo que las parábolas son, para algunos, una fuente de gran bendición, pero para otros es una sentencia clara y convincente de su estado de condenación. Ese era, ¿verdad? Multitudes contra discípulos, eso es lo que estamos diciendo. Mirad ahora. Esto es, ¿verdad? Versículo 10.
ocultada a la multitud y revelada a los discípulos. Estamos aquí ahora, ahí estamos ahora. Jesús ahora comienza a explicar la parábola, versículos del 11 hasta el 15. La semilla es la palabra de Dios. Esta semilla que se siembra y que es una semilla que no representa ni fuerza ni violencia, que sabemos que pasa un tiempo y que puede producir resultados infructuosos, pero al final el labrador sabe perfectamente que habrá una gran cosecha, lo sabe perfectamente. Así que también en esta parábola Jesús está enseñando que aunque la semilla es algo débil, el labrador está esparciendo, es algo débil, ¿verdad? Sin embargo, puede ser algo de un comienzo poderoso, de grandes proporciones. ¿Recordáis la parábola de la mostaza, por ejemplo, verdad? De aquella semilla. Algo pequeño que puede ser algo grande. Mirad, para algunos pueden pensar que esta siembra, esta palabra de Dios, puede ser un mal método para que haya fruto, pero es el método que existe, que puede ser poco efectivo, pero para que Dios estableciera el reino del Padre, que Jesús en el mundo era el único método. ¿Cuál es el único método para establecer el reino de Dios? Sembrar la semilla. Y efectivamente, parte caería, como vamos a ver a continuación, en un terreno que no va a dar fruto, pero parte va a caer en buena tierra donde va a dar fruto y el reino de Dios se sigue extendiendo desde entonces. Se sigue expandiendo. Estamos hablando que Dios reina, que la semilla que cae en buena tierra da fruto y que Dios está reinando en muchos corazones. Y como Dios reina, hay un reino y hay un rey. Aquellos hombres y mujeres que representan la buena tierra, que recibe el Evangelio, es donde Cristo está reinando como rey y se sigue extendiendo. Hoy día, como hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad? El reino de Dios está en medio del mundo, en medio de corazones de hombres y mujeres, ¿verdad?, que han recibido y que lo han aceptado y que se sigue extendiendo. La siembra, que es la palabra de Dios, no promete un éxito instantáneo, como también estamos viendo en la parábola. De hecho, ¿verdad?, hay oposición ante esa siembra, hay terreno que no va a dar fruto, ¿verdad? Y Cristo habla sobre el sol, las piedras, los espinos, que también vamos a hablar a continuación. O sea, aparentemente predicar la palabra de Dios, podemos pensar que hablar de Dios y de su palabra, que es la semilla, Cristo es quien nos trae la semilla, parece algo débil e ineficaz. Sin embargo, los resultados, ¿verdad?, siempre son mayores de lo esperado. Con el tiempo, la semilla también va a producir una buena cosecha. Por lo tanto, se va a demostrar de esta manera: el buen labrador es Jesús, la semilla es la palabra, Jesús ha traído la palabra, ha sembrado en corazones, grandes multitudes seguían a Jesús, escuchaban a Jesús, pero solamente una parte de esta multitud era buena tierra donde cayó la semilla de la palabra de Jesús, ¿verdad? Y dio fruto a 100 por 1. Así que, aunque puede parecer que son resultados de fracaso, no es así. Se demostró, por lo tanto, que el poderío para transformar las vidas de seres humanos, de familias, de sociedades, se vio en Jesús. Sabéis, lo hemos dicho más de una vez, que con Jesús, con estos 12 discípulos, luego con la multitud, los 120 en el aposento alto, luego más de 3.000 personas recibieron el mensaje del labrador, sembrador, que en este caso fue Pedro. Y todos sabemos, ¿verdad?, que este nuevo movimiento de Jesús fue contracultura y que impermeabilizó, ¿verdad?, que llegó a toda la sociedad desde entonces hasta el día de hoy. De eso es lo que estamos hablando. Estamos diciendo que el ministerio, por lo tanto, de Jesús, esa siembra que él hizo, para algunos fue un fracaso. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, de los 12 apóstoles, solamente había uno, Juan. Los demás salieron huyendo por miedo y temor a perder la vida. Y las mujeres valientes, como siempre, María Magdalena, a los pies de Jesús,
sin miedo a que fuesen detenidas, apresadas y asesinadas, porque son valerosas. Y un solo hombre, Juan, y todos los demás, hasta Pedro, escondido por miedo y por temor. De allí estaba. Para algunos Jesús, que había predicado el reino de Dios, había muerto en la cruz del Calvario, incluso para los mismos apóstoles era un fracasado y terminó. Pero todos sabemos que no era así. Aquello terminó en fracaso, aparentemente. Sin embargo, no cabe duda que su mensaje impactó a aquel grupo y que el mensaje, que es la siembra de la semilla de la palabra de Dios, al día de hoy sigue impactando al mundo entero. Porque es el mensaje de Jesús. Él es el buen labrador que es el buen labrador y su palabra es la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios que tiene poder. Claro que sí. Mirad el sembrador, que aquí Jesús no lo dice. Incluso algunos se han atrevido a decir que el sembrador no es Jesús. Sin embargo, en otro momento encontramos que sí lo dice. ¿Cómo es posible que algunas personas piensen que Jesús no es labrador? Y leamos, yo no voy a leer, Mateo 13:37, Mateo 13:37, donde dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Aquí lo tenemos. Entonces no cabe duda, ¿verdad?, que vino sembrando la semilla del reino de Dios, que es Jesucristo, que muchos escucharán y escucharon y escucharán este mensaje y que están representados, por lo tanto, la recepción, los oyentes, está aquí representado por diferentes clases de tierra. Y así Jesús lo señala. Esta variedad de respuesta es propio del ministerio de Jesús. Es interesante, ¿no? Que uno puede pensar, Jesús es el mejor predicador, el mejor pastor, y no todo el mundo le entendieron ni sus predicaciones le seguían. ¿Por qué? Repito, porque para algunos es tan oculto la verdad de Dios, porque no quieren saberlo. Y para otros está revelado, los que son corazones sensibles, porque quieren saber acerca de Jesús, ¿verdad? Ahí tenemos la palabra del sembrador. ¿Qué diremos, por lo tanto? ¿Qué diremos, verdad, de la semilla que cae junto al camino? ¿Qué podemos decir? El texto también lo está expresando y Jesús también luego se lo enseña a los apóstoles, ¿verdad? La semilla que cae junto al camino. Son las personas que representan aquellos que oyen la palabra de Dios, pero tienen un corazón endurecido a la palabra de Dios. Por lo tanto, la semilla no encuentra cavidad, no encuentra espacio. La palabra de Dios no penetra en esa tierra dura. Y Satanás viene y la quita. ¿Y la que cae sobre la piedra? Versículo 13. ¿Qué ocurre? Son las personas que se ilusionan por el Evangelio. Son personas que le agradan estar escuchando acerca del Evangelio. Son personas que se sienten atraídas por el Evangelio. Pero hay piedras en la vida. Y estas piedras de la vida impiden que esta semilla pueda echar raíces. Estas piedras sugieren cualquier cosa que obstruye, que penetre la semilla, que es la palabra de Dios, en ese corazón. El gozo inicial, ese gozo inicial que existe en estos corazones, no permite que al final pueda dar fruto. Pasa por pruebas este corazón y esta persona, que al final le hace caer y desaparece la semilla. Versículo 14. Y la semilla que cae entre espinos, ¿qué ocurre? Son las personas que se muestran receptivas. Pero en el camino encuentra obstáculo y detiene su crecimiento. Es el caso. Y aquí el Señor menciona, ¿verdad?, 3 cosas. Los afanes, las riquezas y los placeres. Personas que reciben el mensaje, pero sin embargo, estos elementos como los afanes de la vida, las riquezas de la vida y los placeres
son contrarias totalmente al mensaje de Jesús. Y aquellos que reciben el mensaje, pero se dejan afanar, se dejan atraer por las riquezas, se dejan de llevar por los placeres, estos toman el lugar que le corresponde a Jesús. Solo a Jesús le corresponde el lugar del rey. Sin embargo, los afanes, las riquezas, los placeres toman el lugar de preeminencia en sus vidas. Así que la riqueza y los placeres que engañan el corazón del ser humano no tiene en ese corazón más cabida que estas cosas. Así que los placeres y el deseo de las cosas que no le convienen actúan de tal manera que produce un ahogamiento de esa semilla de la palabra de Dios y la semilla queda infructuosa. Compiten, por lo tanto. Cristo, que está invitando a que ese corazón se doblegue en absoluto a la dirección de Jesús, con la codicia y con los afanes. Pero ¿qué pasa con la que cae en buena tierra? Versículo 15. Son las personas que totalmente son receptivas al mensaje de Jesús. Son las personas que poco a poco, al momento o más tarde, conseguirá que esa tierra que es buena, crear ese espacio para que la semilla profundice y dé a fruto. Representa, por lo tanto, a las personas que abrazan el mensaje de Jesús. Las personas que reciben con alegría el mensaje de Jesús. Por esto produce fruto. Esta descripción de la buena tierra es que habla de una respuesta de fe receptiva al mensaje de Jesús. Es decir, la fe es compatible con un suelo fértil y con un suelo propicio para que la semilla crezca y produce resultados. Aquí en Lucas habla 100 por 1, pero en los evangelios, cuando uno quiere profundizar, ¿verdad?, en este pasaje y quiere ver también cómo en otros evangelistas lo presentan, nos vamos a Mateo o Marcos y ahí encontramos que la semilla que cae en buena tierra dará fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Y esto dicen algunos que representa las capacidades de los dones. Aquella buena tierra que ha recibido el mensaje de Jesús y que va a dar fruto, Dios en su soberana decisión, pues a uno le da 10 dones, recordáis los talentos, a 10 talentos, 3 o 1, como Él quiere, para que lo pueda administrar correctamente, ¿verdad? Estamos diciendo, por lo tanto, que la semilla, que es la palabra de Dios, significa que siempre hay cosecha. Todo campesino sabe perfectamente que cuando siembra, una parte se va a perder, pero otra parte va a crecer y va a dar una cosecha grande y productiva. Mirad, hay una entidad religiosa, que no recuerdo bien su nombre, que hablaba en estos términos. Dice que, está en pantalla, ¿verdad?, 64.000 personas cada día reciben el Evangelio de Jesús. Es buena tierra. Curioso, ¿no? 64.000 personas cada día en todo el mundo están entregando su vida a Jesucristo. Dice también esta entidad religiosa que 2.000 iglesias locales cada semana se está abriendo en todo el mundo para acoger a estos 64.000 nuevos creyentes cada día. Hay una página web, aquí al fondo he puesto una página web que entré por curiosidad para ver un dato muy interesante. Y era el siguiente. Si podéis luego entrar, y si no, os lo pasaré. Era muy interesante porque decía lo siguiente. Decía que cada día 160.000 personas nacen diariamente en el mundo, en nuestro planeta. Y decía que 80.000 personas cada día mueren
¿Qué significa esto? Si esta estadística dice que 160.000 personas nacen y 80.000 mueren, ¿qué significa eso? Que cada día en el mundo están naciendo 80.000 nuevos niños y niñas. Es que a mí esa cifra de 64.000 personas cada día me parecía mucho, pero estamos diciendo que cada día están naciendo en el mundo, ¿verdad? Entre los que mueren y los que nacen, siguen habiendo en el planeta 80.000 personas cada día. Esa es la curiosidad, ¿verdad?, que encontré. Mirad, realmente la figura de Jesús, ¿qué se dice de él? De principio lo estamos diciendo. Él habla de una multitud que le sigue por lo que le conviene, pero no hay un buen corazón, y otra minoría que son los apóstoles que reciben lo que Dios le está dando. Es que desde siempre ha sido de esa manera. Desde siempre ha sido de esta manera. Siempre Jesús ha causado lo que viene a continuación. La figura de Jesús siempre ha sido contradictoria para mucha gente. Ya se dijo de él, como tenéis en pantalla, Lucas 2:34, cuando fue presentado por sus padres, María y José, en el templo, con 8 años, ¿verdad? Perdón, 8 años no, cuando de niño quería decir. Dijo Simeón que lo tomó en brazos. Dijo Simeón, inspirado por el Espíritu Santo. Tomó al niño Jesús y dijo, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Interesante. Ya Simeón, en nombre de Dios, dijo que Jesús de Nazaret, para mucha gente, iba a ser una piedra de tropiezo. Eso viene a continuación. Le iba a hacer caer. Aquellos que en Jesús solamente encuentra una figura del mundo y no encuentra al Hijo de Dios, va a caer. Pero para otros será de levantamiento. Simeón, ¿verdad?, que coge a este niño que lo presenta a Jesús como que produce esto. La figura de Jesús siempre y al día de hoy sigue produciendo lo mismo. Para algunas personas que no creen, caen. Pero para los que creen, Dios lo levanta. ¿Pero qué fue lo que dijo Pedro? Primera de Pedro, que está en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8. Bueno, yo lo resumo así, ¿verdad? El que cree en él, dice Pedro, no será avergonzado. Pero para los que no creen, él, Jesús, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedro está diciendo también de la misma manera que este Jesús es contradictorio, que este Jesús trae, y permitidme esta expresión que está en los evangelios, en la familia trae división. Entre el Padre y el Hijo, lo dicen los evangelios. Entre el Hijo y el Padre, lo dicen los evangelios. ¿Por qué? Porque quizás el Hijo cree y el Padre no. El Padre judío creía que este Jesús era uno más, pero el Hijo creía que era el Salvador. Y eso trae el conflicto en el hogar. Jesús siempre ha sido contradictorio para todos. Y eso es lo que estamos intentando demostrar esta mañana, con esta parábola que Jesús está explicando, que Jesús trae. Aquellos corazones receptivos de querer aprender de Jesús, trae liberación. Trae iluminación, pero aquellos que no quieren creer en este Jesús como el verdadero Hijo de Dios, trae oscuridad, trae tropiezo, caen al suelo. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Y para terminar, Jesús es el buen sembrador. Es el buen sembrador. Él es el buen sembrador. Y ahora su iglesia que continúa predicando el Evangelio, somos los buenos sembradores. ¿Dónde caerá la semilla que sembramos? Pues si la tierra es buena, dará fruto a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Y si la tierra no es buena, por mucho que nos empeñemos en seguir sembrando en esa tierra, no va a dar más de sí. Él, Jesús, sigue sembrando en nuestros corazones la palabra de Dios que produce vida y esperanza. Es Él. Y esto que hace Jesús, sembrar la palabra de Dios en corazones. Decía Pablo, ¿verdad?, que la palabra de Dios es poder, dinamis para salvación, primeramente al judío, pero también al gentil. Que Dios, por lo tanto, en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.